Queridos cofrades y amigos, Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Felices Pascuas de Resurrección. Nos reunimos en el primer día de la octava de la Pascua de Resurrección para escuchar una vez más el anuncio del ángel a María la Magdalena y a María la de Cleofás. Jesús, el crucificado, ha resucitado como lo había dicho. Este anuncio jubiloso y glorioso ha recorrido el orbe entero y resuena en nuestro corazón. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. La gracia de volver a vivir una Pascua de Resurrección es, como siempre, un motivo para agradecer un nuevo paso del Señor por nuestra vida. En otras palabras, la alegría de esta fiesta tan solemne, la más importante para todos nosotros, quiere hacer explícito que hemos sido renovados por el Señor, que Él ha cambiado nuestro pecado en gracia, nuestra debilidad en fortaleza y nuestra oscuridad en luz, que nos vuelve a ser tiernos, comprensivos, amigables, devotos, sinceros. Esta es nuestra felicidad. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Tenemos el honor de presentar, como regalo de Pascua, podemos decirlo, a nuestro apreciado Raúl Fernando Gómez Barranco, graduado en Trabajo Social por la Universidad de Cádiz, caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y actualmente presidente de la Asociación Cultural de los Caminos a Santiago, Senderos Jacobeos. La extensión e importancia de su hoja de vida me releva de presentarlo con más extensión. Raúl Fernando, expresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de las Islas Baleares, expresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Campo de Tarragona. Desde 2007, numerario de la Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago con sede en Compostela, de la cual también soy miembro y cuyos hermanos varios han venido a disertar en esta cofradía. Ha realizado desde 1993 el Camino de Santiago en más de 50 ocasiones, por lo cual su presencia, aparte de erudita, es por supuesto también autorizada. Dios ayuda y Santiago intercede. La conferencia que escucharemos hoy, titulada El Apóstol Santiago y el origen del cristianismo en Hispania, no podría tener un mejor escenario, una mejor audiencia y una mejor temática para ser tratada en este día. En efecto, cuando ocurrió aquel primer domingo de gloria, los apóstoles aún no tenían la certeza de que este milagro hubiera ocurrido. Por el contrario, la predicación había caído en una especie de letargo, y la iglesia añoraba la confirmación de las promesas escuchadas de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Yo resucitaré al tercer día. Claro, fueron múltiples los encuentros del Señor resucitado con los apóstoles y con los discípulos, sobre todo en el momento definitivo de la ascensión. Pero solamente fue hasta Pentecostés que una nueva fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, vino a reavivar ese impulso que los haría ir al mundo entero y a predicar el Evangelio. Este día, este momento entonces, viene a conectar la alegría de la Pascua de Resurrección con la promesa de la Pascua de Pentecostés, a reafirmar que la fe recibida en las inmediaciones de Jerusalén llegó a Hispania y por la predicación de Santiago a todos los pueblos hispanos. Don Raúl Fernando Gómez Barranco, como hemos anticipado, nos compartirá interesantísimos aspectos sobre la importancia en nuestra cultura de la cristianización de Hispania, sus antecedentes históricos, la predicación de Santiago el Mayor, las tradiciones y leyendas que lo rodean, la Virgen del Pilar, el comienzo y el desarrollo de las peregrinaciones a Santiago, que como todos sabemos refulge como el faro de la unidad cristiana, las condiciones que deben darse para que un itinerario peregrino sea considerado Camino de Santiago y sobre todo la consideración de que el Camino de Santiago es más que un viaje, es como hemos dicho, una peregrinación. Raúl Fernando, gracias por tu presencia, eres siempre bienvenido. Queridos cofrades y amigos, agradezco haber venido en este día hasta nuestra cofradía y al tiempo que reitero mi saludo de Pascua, les pido que reciban mi abrazo cordial que alcanza a todos los rincones del orbe. Alabado sea Jesucristo. Raúl, tienes entonces la palabra.
Muy bien, pues espero que me escuchéis bien. En España son las 7 de la tarde, las 19:00 horas, y para mí es un verdadero honor el estar con vosotros, porque somos compañeros en nuestra fe al apóstol, en nuestra fe al Señor, y quería deciros lo encantado que estoy por estar con todos vosotros. Quería deciros que mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a don Alberto Solana de Quesada, presidente de la Cofradía del Apóstol Santiago de Madrid, y, como no, a don Luis Felipe Tellez Rodríguez, presidente de la Cofradía Colombiana del Glorioso Apóstol Santiago, con sede en Bogotá, por haberse fijado en este humilde peregrino que desde hace ya casi 31 años vive el camino y su devoción al apóstol Santiago como algo primordial en su vida, y que desde los diferentes caminos realizados, atriles, mesas de reuniones, asociaciones, charlas y demás, solo se ha encargado de intentar difundir todo lo relacionado con el apóstol Santiago y el mundo jacobeo. También quiero agradecerles a todos los miembros de la Cofradía Colombiana del Glorioso Apóstol Santiago su confianza y su devoción hacia la figura del apóstol Santiago, sin duda un personaje histórico de gran carácter y personalidad, que fue el origen de un cristianismo incipiente en las tierras hispanas del siglo I, y que desde aquí luego se fue exportando a países hermanos, como es el caso de esa maravillosa nación como es la colombiana. Me gustaría, y se lo pido a todos ustedes que están presentes en esta conferencia y otros que la siguen a través de redes sociales, por favor, hago hincapié en esto, que le transmitan a todos nuestros hermanos colombianos e hispanoamericanos el gran cariño que desde España le procesamos en este siglo XXI en el que nos encontramos. Los políticos muchas veces se encargan de desvirtuar los sentimientos de las personas por diferentes intereses, pero les puedo asegurar que el pueblo español al que pertenezco ama profundamente a todas las naciones, a todos los pueblos de Hispanoamérica, de Sudamérica. A modo de ejemplo de este agradecimiento, me gustaría hacerle llegar a todas esas personas que habéis abandonado vuestra patria colombiana para veniros a España y ayudarnos en nuestras tareas, como es un caso concreto del que os voy a hablar, que es doña Paola Mora Bonilla, que estuvo cuidando hasta hace muy poquito a doña Manuela Sáez, madre de un personaje insigne del camino, el pintor del camino, don Mariano de Sousa. Este es un ejemplo de los muchos, de todas aquellas personas de vuestro país y de otros países hermanos que abandonáis para intentar mejorar económicamente o por otras cuestiones, y os venís a este país que os acoge con verdadero amor de hermano, de compañero y de amigo. Hoy no es un día casual, es para hablar de un tema tan importante como es el que os voy a hablar. Hoy es día 1 de abril, lunes de Pascua, y acabamos de celebrar la pasión, la muerte y la resurrección del Salvador, de ese hombre que nació hace 2024 años en tierras de Israel y que estaba llamado a ser el enviado, el Mesías, el Cristo para los creyentes, y el origen de una religión católica que en tantos y tantos países se procesa. Así que, dicho esto, espero que les guste mi intervención, en la que voy a tratar de un tema muy importante que he tocado ya en varias ocasiones, y es el origen del cristianismo en Hispania y el papel fundamental del apóstol Santiago en su venida a este país y de su predicación en toda la península ibérica, porque tampoco nos deberíamos olvidar de este país hermano fronterizo con España, como es Portugal. En mi exposición intentaré explicarles todo lo que aquí se diga. Esto también me gustaría hacer un hincapié, porque lo que aquí se va a decir
siempre teniendo en cuenta el punto de vista conceptual e histórico, y no desde un prisma teológico ni exegético, aunque hay veces que hay una línea tan delgada que tendríamos que recurrir a nuestra fe, y así se lo pido, porque ante la imposibilidad de poder presentar datos fehacientes que los historiadores consideramos documentos, etcétera, etcétera, prácticamente inexistentes, como he dicho, tenemos que recurrir a nuestra fe, a las tradiciones, a las leyendas de esas buenas gentes que en esos momentos vivían y que se encargaron de transmitirlo por transmisión oral en un principio y luego plasmándose en escrito de esas maravillosas tradiciones y leyendas jacobeas que nos han llegado hasta nuestros días y de las cuales vamos hoy a disfrutar de un par de ellas, de su locución, para que la vayáis a escuchar. Bueno, pues dicho lo anterior, y si os parece, vamos a comenzar con esta charla. Si te parece, Luis, vamos a poner la diapositiva número 1. Y pasamos directamente ya a la diapositiva número 2. Bueno, pues como podréis ver, no es casualidad. Veréis 4 figuras importantes en esta diapositiva. A la izquierda, a Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles, un maravilloso cuadro del Greco que está en Toledo. A la derecha, San Jaime, San Jaume, en catalán, en el norte de España, que está depositado este cuadro y es poco conocido en el Museo Diocesano en la Catedral de Tarragona. A la izquierda, en el margen izquierdo inferior, los 7 varones apostólicos. Y a la derecha, pues veréis una simulación de mercaderes y tropas romanas que desembarcan en Hispania en el siglo I. ¿Por qué os pongo estas 4 diapositivas? Porque va a tener mucho que ver en lo que vamos a hablar hoy sobre el origen del cristianismo. Pasamos a la diapositiva número 2. En esta diapositiva vamos a ver los antecedentes históricos, culturales y militares. Estamos en la diapositiva 3, Luis. Veréis que hay una serie de antecedentes históricos, culturales, sociales, militares, etcétera, que influyen en nuestra cultura, no solo en España. Cuando hablo de nuestra cultura me refiero a la cultura inicial de España, que luego vamos a retransmitir a través de la evangelización y del descubrimiento del Nuevo Mundo en los países de Hispanoamérica, pero no solamente en estos países, sino también en países de Europa como Alemania, como Francia, Italia, Inglaterra, Portugal. Y hay una extensión de toda esta cultura que se va a llevar a través del latín como lengua común, una nueva religión que va a ser la incipiente religión judeocristiana, luego se convertiría con el paso de los siglos en el cristianismo actual, un derecho que va a intentar igualar los derechos y deberes de los hombres y de las mujeres, el derecho romano, una red de carreteras y calzadas que van a incidir en la economía y en las comunicaciones entre las distintas regiones hispanas, así como las infraestructuras que van a dotar de servicios a la población. En esta diapositiva os he hecho expresión, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de los diferentes conceptos que acabamos de analizar. También tendríamos que, como he dicho en la introducción, tendríamos que anexar a estos principios originarios estas leyendas y tradiciones sobre la evangelización de Hispania, porque por desgracia no se conservan demasiados documentos escritos que hagan referencia a la venida del apóstol Santiago a Hispania. También hay otros detractores o no que dicen que es un invento de Alfonso II el Casto para evitar el avance de las tropas invasoras
que hay, que se producen en la Hispania de aquella época, en España ya, por las tropas sarracenas que nos invaden en el siglo VIII por los musulmanes Tarik y Muza, en el siglo VIII. Entonces, hay algunos historiadores con más o menos crédito, con más o menos éxito, que dicen que el descubrimiento de la tumba del apóstol se debe a una invención promocionada por Alfonso II el Casto para evitar esta invasión de las tropas árabes en España. Pasamos a la diapositiva número 4. Es verdad que tenemos que hablar de unos antecedentes históricos que dan como lugar al origen del cristianismo en Hispania. Y estas 4 patas en donde se sustentan esta hipotética mesa o silla son 4. Es la anunciada venida de Saulo de Tarso a Hispania, discutida, debatida en diferentes congresos. No se ponen muy de acuerdo los historiadores si en un principio Pablo de Tarso se decide a venir a Hispania por los motivos que sean, después de sus 3 viajes apostólicos y el 4 en la que va ya preso o va camino de Roma para que allí sea apresado y posteriormente muerto. Pero sí que es verdad que en la ciudad de Tarragona tenemos las reliquias, y parece ser que sí que existió la presencia de una de las discípulas de Pablo de Tarso allí en esa ciudad, y que se conservan esas reliquias. La santa en su nombre es Santa Tecla, que es patrona de esta ciudad. Luego, otra de las patas son las leyendas y tradiciones que atestiguan la venida a Hispania de Santiago Apóstol. La tercera pata sería el nombramiento en Roma por parte de San Pedro y San Pablo, estoy hablando del siglo I, de los 7 varones apostólicos, una tradición muy arraigada, sobre todo en la parte oriental, en el este de España, en las costas mediterráneas, sobre todo, en la cual ahora dentro de un rato también os voy a explicar. Y la cuarta pata del banco o de la mesa sería la llegada de este cristianismo a Hispania de la mano de los mercaderes y tropas establecidas en el norte de África, que también después me detendré un poco en explicaros. Historiadores incluso eclesiásticos pertenecientes a alguna de las diócesis con las que he podido hablar, que son sacerdotes, excluyen prácticamente las 3 primeras versiones de esta pata y argumentan que es mucho más fidedigno que la llegada de este cristianismo a Hispania se debiera de la mano de estos mercaderes que pasaban el Mediterráneo. En aquella época había una afluencia bastante grande en lo que era la mercadería de minerales entre Palestina, entre el puerto de Jaffa y las costas mediterráneas. Barcino, Barcelona, Mancia, muchas de las ciudades con las que había, sobre todo en las costas mediterráneas, pero también en las costas, perdón, en lo que es el interior de lo que era Hispania. Vamos a pasar a la diapositiva número 5. Desde Jerusalén y por todas partes hasta el Ilírico he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Tengo cuidado, sin embargo, de predicar el Evangelio donde aún no era conocido el nombre de Cristo, para no construir sobre cimientos puestos por otro, sino conforme está escrito. Los que no tenían noticia de él lo verán, y los que nunca oyeron lo comprenderán. Por esto mismo muchas veces me ha sido imposible ir a visitaros. Ahora, como no tengo ya campo de acción en estas regiones y desde hace muchos años siento un gran deseo de ir donde vosotros, cuando me dirija a Hispania espero veros al pasar y tras haber disfrutado algún tiempo de vuestra compañía, que me ayudéis a ponerme en camino. Bueno, pues como os he dicho anteriormente, esta teoría es una teoría que no es muy calificada por muchos de los historiadores, porque parece ser que Pablo de Tarso
anuncia su venida, pero luego no hay prácticamente documentación escrita desde el punto de vista histórico que la acredite fehacientemente. Os dije también al principio que ha habido montones de congresos, ha habido muchas reuniones de expertos sobre el tema y hasta ahora, hasta el día de la fecha, no se ha llegado a una conclusión exacta si Pablo de Tarso llegó o no llegó a Hispania. Vamos a pasar a la diapositiva número 6, que nos hablará de la venida de Santiago a Hispania para su evangelización. La 6, Luis. Bien. Hay pocas referencias bibliográficas y documentales en las que podamos apoyarnos. Siempre os estoy hablando desde el punto de vista conceptual e histórico, para aseverar rotundamente la venida del apóstol Santiago. Pero sí que tenemos datos muy concretos en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente, aquí hago un pequeño paréntesis, que se aprovecha de esta falta de documentación para desacreditar a todas las personas que creemos, desde nuestra fe, que efectivamente Santiago vino a Hispania y nos apoyamos, sobre todo en los textos del Nuevo Testamento que ahora dentro de un poco vamos a citar, y también nos basamos sobre todo en las tradiciones y leyendas que a lo largo de tantos y tantos siglos se han ido cada vez confirmando. Así podemos decir que en el siglo IV aparece algún escrito sobre la venida del apóstol Santiago a Hispania. En el siglo IV estamos hablando del año 300 y pico. Después tenemos también algunos textos de San Jerónimo y Teodoreto de Ciro, entre otros. También hay alguna traducción latina de catálogos greco-bizantinos de los apóstoles del siglo V y del siglo VI. La primera noticia que tenemos sobre la posible evangelización de Hispania parece ser que es muy tardía, o sea, que estaría sobre aproximadamente el siglo VII y aparece registrada en un Breviarium Apostolorum, que como todos ustedes saben, son textos latinos que contienen una colección de pequeñas biografías y datos sobre los apóstoles de Jesús y sus lugares de predicación. También en el siglo VII, el martirologio jeronimiano dice textualmente: Jacobus filius Zebedei hic Hispaniae et occidentalia loca praedit. San Isidoro de Sevilla, para otros San Isidoro de León, hace también alguna referencia hacia el año 650. Pero no solamente en España, también en otros países como San Adelmo de Malmesbury en el siglo VII, en un poema destinado a Santiago, dice literalmente: Primitius hispanas convertit dogmate gentes, que más o menos quiere decir, él, Santiago, fue quien primeramente convirtió con la verdad a las gentes hispanas, convirtiendo la palabra divina a grupos bárbaros que hasta entonces practicaban ritos viejos y horribles, cultos confundidos por el engaño del temible demonio. En el siglo VIII, Beda el Venerable, muerto en el año 735, recoge los lugares donde predicaron los apóstoles y dice: Jacobus Hispaniam. Beato de Liébana, un poco más tarde, en el año 780, también lo cita como evangelizador de Hispania. Sin embargo, también hay textos de esas épocas que no citan la predicación de Santiago y que incluso las niegan. Como os podéis dar cuenta, esto ha sido un tema muy controvertido desde todo lo que es la historia de la cristiandad, incluso actualmente, de gente que aprovecha esta falta de textos escritos para desvirtuar la llegada, la posible llegada o la llegada en concreto del apóstol Santiago a las costas hispanas. Vamos a pasar a la diapositiva número 7. Dijimos al principio que había 4 teorías, 4 patas. Estamos ahora mismo en la tercera. Evangelización de Hispania por los 7 varones apostólicos. Las tradiciones, las leyendas, dicen que Pedro y Pablo nombran a 7 personas pías
de gran religiosidad, los llamados varones apostólicos, para que prediquen la palabra del Mesías en tierras hispanas. Estas personas muy religiosas, muy pías, eran Torcuato, Ctesifonte, Eufrasio, Indalecio, Segundo, Cecilio y Esiquio. Esiquio, que cabe la peculiaridad que se escribe de muchas maneras, se escribe con X, se escribe con H, se escribe sin H, pero para todos, Exiquio. Dicha evangelización, como dije también al principio, se iniciaría en las costas orientales de la península, sobre todo en el Mediterráneo. En la región conocida como la Bética, que sería lo que es actualmente Al-Ándalus, en aquella época era mucho más extensa que lo que es hoy Andalucía, se fundan una serie de sedes episcopales. Torcuato permanece en Axi, que es la actual Guadix. Ctesifonte marcha a Vergi, que es la ciudad de Berja. Esiquio a Cárceres, tradicionalmente Cazorla. Hay otros que dicen que puede ser también Ciez. Indalecio a Urci, tradicionalmente Pechina. Segundo a Ábula, tradicionalmente conocida como Ávila. Eufrasio a Iliturgi, tradicionalmente conocida como Andújar. Y Cecilio a Iliberri, o Elvira, la actual Granada. Vamos a pasar a la diapositiva número 8. Esta es una teoría que la abraza muchas de las personas, pues, porque son agnósticos, que son ateos, o que simplemente basan su discurso simplemente en la parte conceptual e histórica sin tener en cuenta su fe. Y es la llegada de los romanos a la península ibérica, que efectivamente se produce en el año 218 a.C. y que la conquista se realiza definitivamente en todo el territorio sobre aproximadamente el año 19 a.C. De un lado parece ser que las tropas estacionadas en el norte de África, sobre todo en Cartago, cuando se desplazan a zonas de influencia de la Hispania Citerior, en aquella época una de las divisiones que tenían política los romanos era la Hispania Citerior, con capital en Tarragona, y la España Ulterior en Emérita Augusta. Lo de Citerior y Ulterior, ¿por qué? Citerior era la parte más cercana del Imperio Romano a Roma, por eso la Hispania Citerior, con capital en Tarraco, y la Hispania Ulterior, la más lejana, Emérita Augusta, que también estaría pues en zona colindante con lo que sería la Lusitania, que es Portugal. Muchos historiadores, incluso de origen eclesiástico, dan por no probadas y por tanto erróneas las primeras tesis, como os he dicho anteriormente, por poco improbables, por falta de documentación escrita que señalan estas tesis. Hay también algunas otras teorías que señalan que la invención de la Avenida Hispania responde, por un lado, también, os lo especifiqué antes, a el intento de que la invasión sarracena traspasara los territorios hispanos, y Alfonso II el Casto aprovecha esta oportunidad para, invocando la posible llegada del apóstol Santiago a Hispania, parar la invasión musulmana. También se dice que hay otro intento de Alfonso II el Casto de intentar la repoblación del norte peninsular hispano, ya que por su situación orográfica se encontraba completamente despoblado. Vamos a pasar a la diapositiva número 9. Aquí entramos de lleno en un tema que os he dicho anteriormente, que son las leyendas y las tradiciones, que como en el derecho, hago una especie de analogía, en el derecho, como todos sabéis, hay una figura que tiene forma de ley, aunque no lo es, que es la costumbre. Esto lo podríamos hacer análogo a lo que son las tradiciones y costumbres de todas esas personas de buena voluntad que
transmiten de forma oral a todas las personas que quieren escucharle esas historias que se han ido contando de padres a hijos. Así, de esta manera, el poema del Mío Cid dice: los moros invocan a Mahoma y los cristianos a Santiago. Los reyes católicos, de los cuales, sobre todo la reina católica Isabel, era gran devota de Santiago Apóstol porque el camino era algo importante para ella, dice: luz e patrón de las Españas, refiriéndose, como no, a nuestro querido apóstol Santiago. Cervantes, ni más ni menos, dice por boca de Don Quijote: y pidió que quitasen otro lienzo, debajo del cual se descubrió la imagen del patrón de las Españas a caballo, la espada ensangrentada, atropellando a moros y pisando cabezas. Y en viéndola dijo: este sí que es caballero y de las escuadras de Cristo. Este es, llama San Diego Matamoros. Otra de las leyendas con las que vamos ahora a empezar y os voy a locutar es la del obispo Pío, obispo de la primera sede episcopal de Hispalis, capital muy importante en el Imperio Romano. Entre otras personalidades, dos de los principales emperadores nacieron en esta ciudad, que fueron Adriano y Trajano. Vamos a escuchar esta leyenda. Por los años 40, unos 7 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, salió de Roma el apóstol Santiago, quien ya había recorrido Palestina, Tiro, Sidón, Grecia e Italia, predicando el Evangelio. Desde Roma se dirigió a Hispania, la más importante y rica región de la Bética. Embarcó para Sevilla, a donde llegó e inició su evangelización. Reunió un pequeño grupo de prosélitos a los que bautizó. Nombró por jefe y obispo a un hombre honesto y misericordioso, a quien por su piedad bautizó con el nombre de Pío. Este Pío era de profesión escultor y había nacido en Masia, un puertecillo de pescadores en la orilla del río entre los pueblos que hoy llamamos Puebla del Río y Coria del Río. Este hombre era buen artista y se ganaba bien la vida haciendo esculturas para el adorno de los suntuosos edificios que se construían en Hispalis o Sevilla y en su vecina Itálica. Seguramente, si se estudian las firmas o marcas de las esculturas romanas que hay en los museos de Itálica y Sevilla, podrá hallarse en alguna de ellas la firma de Pío, escultor y primer obispo de Sevilla. Bueno, pues deciros que incluso mucha gente en la capital de Andalucía, que es Sevilla, esta leyenda no la sabe. Por lo tanto, pues bueno, que sepáis que si venís a Sevilla, a la catedral, podréis ver, y esto tampoco muchos sevillanos lo saben, en el techo de lo que es la sacristía, muy cerquita de lo que es el altar mayor de la catedral, hay una imagen esculpida en el techo sobre esta leyenda del obispo Pío, primer obispo de la sede episcopal. Si tenéis curiosidad y queréis mirar en internet, podéis ver que incluso hay muy poca información sobre esta leyenda. Vamos a continuar con otra leyenda que seguro que conocéis todos, pero que para mí también es una de las leyendas favoritas, que es la leyenda de la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago a orillas del Ebro. Esta leyenda tiene una peculiaridad que hay también algunas personas que no la conocen, y es que la aparición de la Virgen María se aparece todavía estando en vida. O sea, hay una dislocación de una persona física que aparece en dos lugares. Por una parte, ella está viva, está en Israel, y se le aparece al apóstol Santiago a orillas del Ebro.
Vamos a escuchar esta leyenda. Salve Regina, Mater misericordia, Desde Sevilla marchó el apóstol Santiago a evangelizar Granada, Córdoba y otras ciudades de la Bética, y habiendo vuelto a Sevilla, comunicó a Pío que le acompañase a la región tarraconense. Se dirigieron hacia el norte por las calzadas romanas y habiendo llegado a Zaragoza, ante las dificultades que encontraban para convertir a aquellos paganos, el apóstol Santiago se desalentó y sentados en la orilla del Ebro, lloraron ambos amargamente. Es entonces cuando la Virgen María, que todavía no había muerto, se les apareció a los dos en cuerpo y alma, puesta de pie en una columna o pilar. No fue pues una aparición de la Virgen al apóstol Santiago, sino a Santiago apóstol y a Pío, obispo de Sevilla conjuntamente. Tras aquella visión, que les consoló y animó mucho, Santiago, tranquilizado ya respecto al buen éxito que le esperaba a su predicación, mandó a Pío que volviera a Sevilla y le encargó que labrase una estatua o imagen representando a la Virgen María puesta de pie en un pilar y que la colocase sobre el altar de su iglesia o casa de reuniones de los cristianos en Sevilla, teniéndola como patrona, pues con la protección de la señora se mantendría la comunidad cristiana y llegaría a cristianizarse toda la ciudad. Obedeció Pío y, valiéndose de barro, modeló una virgen puesta de pie sobre la columna o pilar. Esta imagen fue llevada a la casa donde se reunían secretamente los cristianos, o sea, la primera iglesia sevillana, que estaba situada a espaldas del circo de la ciudad, dado que hoy, por las excavaciones que se hicieron para construir la Avenida de la Cruz Roja, sabemos que los cimientos del circo llegaron desde el Hospital de la Cruz Roja hasta la calle Fray Isidoro de Sevilla. Puede casi asegurarse que dicha primera iglesia cristiana estaba en la calle Fray Isidoro de Sevilla o en la plaza que hay ante el grupo escolar Queipo de Llano, vulgarmente llamado el Colegio de los Moros. Transcurrido más de 200 años, el cristianismo fue autorizado y entonces se construyó la basílica, hoy parroquia de San Vicente, a la que fue trasladada la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de Sevilla. Allí permaneció durante el resto del dominio romano y durante la época de los visigodos hasta que en el año 711, al producirse la invasión musulmana, desaparece, ignorándose si dicha imagen fue destruida por los árabes o si algún clérigo la sacó anticipadamente de Sevilla para ponerla a salvo, y se encuentra en algún lugar del norte de España. Bueno, pues como veréis, cuando hablamos de los diferentes caminos de Santiago, dentro de un poco hablaré de este tema, veis que la ruta mozárabe o Camino de Santiago, Vía de la Plata, que parte de Sevilla, tiene también estos antecedentes históricos importantes, refiriéndonos pues en lo que hemos escuchado recientemente sobre estas dos leyendas del obispo Pío y la leyenda de la Virgen del Pilar. Bueno, pues Luis, si te parece, vamos a pasar a la diapositiva número 10. ¿Quién era Santiago, el hijo del Cebedeo y de María Salomé? Bueno, en esto no me voy a entretener mucho históricamente hablando, porque doy por sabido de que muchos de vosotros ya sabéis la historia del Cebedeo, del hijo del Cebedeo, de Santiago Apóstol y de María Salomé. Pues, todos sabéis, era hijo de un pescador de Galilea llamado Cebedeo, María Salomé, etcétera, etcétera. Pero no quiero entretenerme aquí porque son historias que la conocéis seguramente muchos de vosotros, y sí que quería hacer algunas referencias a textos que indudablemente están escritos y que están escritos por diferentes evangelistas como San Mateo, que en su capítulo 4, versículos 21 y 22, nos va a decir lo siguiente.
Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, remendando sus redes en la barca con Zebedeo. Su padre los llamó. Ellos, también al punto, dejadas las redes a su padre, los siguieron. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, también nos habla de Santiago de la siguiente manera. Habiendo pasado un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, ambos asimismo en la barca, componiendo las redes. Los llamó luego, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Vamos a pasar a la diapositiva número 2. También es sabido por todos de que Santiago, quizás por este fogoso carácter, incluso vehemente, Jesús lo acogió como uno de los discípulos más queridos por él y le impuso el nombre de Boanerges, o hijo del trueno. Y San Lucas, en el capítulo 9, dice, versículos 52, 53 y 54. Y despachó a algunos delante de sí para anunciar, los cuales, habiendo partido, entraron en una ciudad de samaritanos a prepararle el hospedaje, mas no quisieron recibirle porque daba a conocer que iba a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, ¿quieres que mandemos que llueva fuego del cielo y los devore? Pasamos a la diapositiva número 13. La primera noticia, os he ido avanzando anteriormente, que tenemos sobre la posible evangelización de España, yo la doy por buena, siempre hablo un poco porque desde mi punto de vista de historiador no tengo datos concretos para poder afirmar o negar lo que estoy diciendo, pero que sí, que son datos bastante concretos, los que hay, por ejemplo, a principios del siglo VII, y como os he dicho antes, el Breviarium Apostolorum, escrito en latín, que ya lo dice literalmente. Vamos a pasar a la diapositiva número 14. San Isidoro de Sevilla, para otros de León, y el Beato de Liébana, en el siglo VII y siglo VIII hacen también referencias de la llegada a Hispania de Santiago Apóstol. Todo esto que os estoy diciendo está escrito, eso ya no son cuestiones de transmisión oral de las personas, de las buenas personas pías de aquella época que tenían esta fe, sino que hay documentos ya registrados y escritos en el siglo VII de San Isidoro y del Beato de Liébana en el siglo VIII, allá probablemente sobre el año 780. Coincidía en aquella época, pues casi prácticamente la invasión musulmana de Hispania por Tarik y Musa. Pasamos a la diapositiva número 15. El martirologio jeronimiano, que es muy importante y a tener muy en cuenta, también en el siglo VII, pues nos decía que Jacobo, hijo del Zebedeo, llega a España y predica en el occidente hispano. Pasamos a la diapositiva número 16. Parece ser, dicen las leyendas, que el apostolado del apóstol Santiago en Hispania no fue muy fructífero y volvió desconsolado a Jerusalén. Algunos dicen que la leyenda de la Virgen del Pilar tiene que ver con esto. Santiago, a orillas del Ebro, llora desconsoladamente la actitud del pueblo hispano hacia su predicación. La Virgen del Pilar se le aparece y le dice la famosa frase: sobre este pilar construirás mi iglesia en Hispania. Santiago, de regreso a Jerusalén, es condenado a muerte, como todos sabéis, y degollado en tiempo de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Luego, pues se producen una serie de tradiciones. Por favor, Luis, la diapositiva número 17, que nos habla de lo que es la traslatio, la revelatio
la Inventio, de la cual vamos a hablar un poco de pasado. Después de la muerte de Santiago y de sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro, recogen su cuerpo y cabeza y trasladan sus restos en una nave de piedra que carece de timón desde Jerusalén, desde el puerto de Jaffa hasta Iria Flavia. Quiero pararme aquí solo 2 segundos. Hay para las personas también que son maledicentes y que intentan destrozar estas tradiciones y leyendas, incluso textos históricos que hablan de la venida del apóstol Santiago de Hispania, que hablan que cómo es posible que se traslade el cuerpo en una barca de piedra cuando esto físicamente es imposible. Bueno, pues yo deciros a todos que sí es posible, porque la barca de piedra no era una barca de piedra física, eran barcos de madera de más o menos envergadura que recorrían las costas, desde las costas de Israel hasta las costas mediterráneas de España, y a estos barcos de madera se le denominaban la barca de piedra porque hacían lo que era la mercadería del mineral entre las costas, sobre todo de la que era la parte sur de Huelva, que era del antiguo reino tartésico, en donde había mucho mineral, había mucha pirita, mucho hierro, cobre, oro, y entonces se establecían estas relaciones comerciales. Y a estos barcos le llamaban los barcos de piedra, no porque fueran de piedra, sino porque transportaban los minerales desde estas costas mediterráneas. Pasamos a la diapositiva número 18, la revelatio. En español, la revelatio, de la traducción del latín, se conoce como la revelación. Este término es del latino revelatio, apoya que la aparición del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor en el espacio de la actual ciudad de Compostela hacia el año 820-830. El vocablo alude al hecho milagroso de la aparición mediante la intervención divina, o sea, a través de una revelatio. Esta forma sobrenatural de descubrimiento y conocimiento es propia de la voluntad de Dios, que llega a donde el hombre no puede alcanzar y es aceptada por la Iglesia. Los criterios racionales pasan a un segundo plano ante la fuerza misma de la revelación, manifestación a la vez de la potencia y de la presencia del mártir señalada por el profesor insigne catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, don Fernando López Alsina. Un ermitaño llamado Payo observa unas extrañas luminarias en un cementerio próximo abandonado. Da aviso al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, y este, tras unos días de ayuno y preparación espiritual, recibe la revelación divina de unos ángeles. El lugar marcado por las luminarias es nada más y nada menos que el punto donde se encuentra el sepulcro de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Cristo. Vamos a pasar a la diapositiva número 20. Sobre este tema hay mucha polémica y no quisiera entrar porque, como podréis comprender, todo aquel que habla de este tema, pues habla siempre de una manera condicionada y normalmente son personas pues, con una serie de intereses. El epígrafe es una invención, el encuentro de la tumba del apóstol. Bueno, pues sobre esto hay muchísimas corrientes. Incluso el famoso escritor don Miguel de Unamuno dijo que en el lugar que está enterrado el apóstol no es el apóstol Santiago, sino que es Prisciliano de Ávila, un hereje, obispo hereje, que tuvo una corriente muy seguida por una serie de personas que le siguieron y según algunas personas, esa corriente dicen que el apóstol Santiago está enterrado en la catedral. Perdón, Prisciliano de Ávila está enterrado en lugar de Santiago Apóstol. Hay también corrientes de investigadores que dicen pues, que es una invención absoluta y que Santiago Apóstol no está enterrado. Debido a todo esto que os decía antes, a falta de documentación escrita, por eso al principio de mi intervención hacía un poco alusión a que tendríamos que traspasar indudablemente, aunque mi ponencia no debe de ser teológica ni exegética,
sí que reclamaba vuestra atención porque el dogma, la fe, hay que emplearla a fondo ante esta falta de escritos, ¿no? Vamos a pasar a la diapositiva número 21. Indudablemente, en el siglo XI, en 1033, Jerusalén se encontraba bajo el dominio musulmán. Así los peregrinos no podían realizar sus peregrinaciones a los santos lugares. Y de esta forma se consolida Santiago como lugar de peregrinación. Justamente mañana hago un poco de publicidad subliminal. Va a salir un programa en Senderos Jacobeos que habla del gran boom de las peregrinaciones jacobeas en la Edad Media, y mi querido amigo y colaborador de Senderos Jacobeos nos va a hablar pues de qué ocurre en la Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, sobre este fenómeno de la peregrinación a Santiago, en donde se consolida, a pesar de las pestes y de todas las guerras que había en aquella época, se consolida esta peregrinación a Santiago de Compostela. Vamos a seguir con la diapositiva número 22. Comienza una serie de vías principales que entran por Francia en las peregrinaciones medievales, que son 4 fundamentalmente. La vía turonensis, que parte desde París por Turonen, Tours. La vía lemovicensis, que parte desde la localidad de Vézelay por Lemovicum, Limoges, en Francia también. La vía podiensis, que comienza en Puy, en Vézelay, y ahí se encuentra con la vía gevenensis, que comienza en Ginebra. Y la cuarta y última entrada desde Francia por el camino francés es la vía tolosana desde la localidad de Arles por Tolosa, en Francia, y el puerto de Somport, en Huesca, que dará lugar a lo que hoy actualmente le conocemos como el Camino Aragonés. La diapositiva número 23, Luis. Sancho III el Mayor, de Pamplona, traza la primera vía conocida como el Camino Francés. Esto estoy refiriéndome, lógicamente, a lo que es la Edad Media, siglo XI aproximadamente. Diapositiva número 24. Ya estoy terminando la intervención y quería hablaros de varios conceptos que no tendrían mucho que ver con el guión principal, que es el origen del cristianismo, pero sí es una continuidad a toda la ponencia, que son las principales vías de acceso desde España, prácticamente desde la Edad Media. Algunos caminos están mejor registrados históricamente que otros, y basándome en el camino francés, que sería uno de los principales caminos históricos por una serie de cuestiones que se dan en él, que ahora después pasaré a explicároslas. Empezamos por este camino que une Saint-Jean-Pied-de-Port con Santiago de Compostela, y podríamos decir que históricamente es el eje más importante y popular de las peregrinaciones medievales jacobeas, y que ha permanecido a lo largo de 1200 años de su historia. Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela, del siglo IX, el Camino de Santiago se convierte en la más importante ruta de peregrinación de la Europa medieval. El paso de los innumerables peregrinos que, movidos por su fe, se dirigían a Compostela desde todos los países europeos, sirvió como punto de partida de todo un desarrollo artístico, social y económico que dejó sus huellas a lo largo de todo el Camino de Santiago. Tenemos el camino francés, como os he dicho, que empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, el camino aragonés, que empieza desde Somport y que se une en la localidad de Puente la Reina, en donde confluye el camino francés con el camino aragonés, y el camino bastonés desde Bayona. Luego tenemos otra serie de caminos también históricos, como el camino primitivo, que parte desde Oviedo, el camino del norte, que parte desde Irún, el camino de San Salvador, desde León a Oviedo, la Vía de la Plata o ruta mozárabe a Santiago, desde la localidad de Sevilla, el camino de los ingleses, desde Ferrol y La Coruña, el camino portugués, desde Tui en Pontevedra, o bien desde Portugal, empezando en Lisboa, o bien en Oporto, el camino catalán, desde Sant Pere de Rodes, el camino del Ebro, desde Amposta, en Sant Jaume d'Enveja. Bueno, pues estos serían aproximadamente
No podría extenderme mucho más porque últimamente han proliferado muchísimos caminos pseudo históricos, pseudo caminos, pseudo itinerarios, pero hoy en día hay una tendencia muy arraigada, es decir que el camino empieza a la puerta de casa. Efectivamente, los caminos empiezan en la mayoría de las ocasiones en la puerta de nuestra casa, pero luego hay una presencia histórica que acredita o desacredita esos posibles caminos que se han ido generando a lo largo de estos últimos años, de los caminos contemporáneos, por motivos turísticos, de interés, de ciertos intereses de algunas en fin, entidades u organismos que intentan que esos peregrinos pasen por sus localidades. Hay una serie, pasamos a la diapositiva número 25. No quería de dar una honra, de dar poner en su sitio a una serie de personajes de los caminos contemporáneos, porque en la Edad Media, como os he dicho anteriormente, se sufren bastantes acicates por diversos motivos, guerras, pestes, etcétera. Y prácticamente el camino, desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, XIX, prácticamente quedan paralizados. Y hay una serie de personajes contemporáneos del siglo XX, como son, a la izquierda tenemos don Manuel Fraga Iribarne, don Marcelino Oreja, don Elías Baliña San Pedro y don José Ignacio Díaz, que vamos a decir son las personalidades que en esa época ponen un poco más en vigor, más en ristre, estos caminos contemporáneos, este boom desde los años 80, finales de los 70, comienzo de los 80, para que todas estas peregrinaciones que hoy en día conocemos, en algunas ocasiones, esta sublimación de peregrinación a Santiago, en parte es debida pues, a toda esta promoción cultural, histórica y de vida, como en los últimos dos casos, con don Elías Baliña San Pedro, el cura del Cebreiro, y don José Ignacio Díaz, el cura de Grañón, que fueron personajes, los dos fallecidos, que se preocuparon muchísimo por esta potenciación de los caminos contemporáneos a Santiago. He dicho que ha habido una serie últimamente, de caminos que se han generado, en los cuales yo no quiero entrar en la polémica, pero sí deciros que, según los entendidos en la materia, para que un itinerario peregrino sea considerado de Santiago, se tienen que dar una serie de cuestiones particulares, como son que haya una presencia del itinerario en la cartografía histórica y los repertorios de los caminos, como dicen los profesores Villegas y Meneses. En segundo lugar, tiene que haber establecimientos de hospitalidad y acogida específica para peregrinos con continuidad en el tiempo. Tiene que haber, en tercer lugar, una literatura odepórica. La literatura odepórica significa que tiene que haber una serie de relatos peregrinos recogidos en libros, en manuscritos, que abunden en ese itinerario y con continuidad en espacio y en el tiempo. También abundante presencia documental, incluyendo libros parroquiales y de difuntos, patrimonio material jacobeo vinculado al territorio e itinerario propuesto, patrimonio inmaterial o intangible jacobeo vinculado al itinerario como leyendas, tradiciones, advocaciones, música, etc. Pasamos a la diapositiva número 27, ya estamos finalizando. Y no quería dejar de hablar porque una de mis apuestas desde hace más de 30 años que estoy en estos temas del Camino de Santiago es defender la espiritualidad del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es históricamente un camino cristiano, católico y apostólico, que tiene una historia de casi 1200 años. También se señala últimamente como espiritual. Se trata de acudir a Santiago andando para visitar la tumba del apóstol en la Catedral de Santiago, como dice la Compostela, en pietatis causa. El camino lo puedes empezar desde la puerta de tu casa, o bien andando los últimos 100 kilómetros, o bien 200 kilómetros en bicicleta o a caballo. El documento que se requiere para que te sirva la identificación, yo no sé el nivel de conocimiento que tenéis y quizás algunas cosas que os diga en esta intervención se den ya por sabidas, ¿no? En este caso me refiero a la credencial, ¿no? Que es el documento
que te acreditaría ante las diferentes autoridades, albergues, iglesias, catedrales, como peregrino a la tumba del apóstol. El documento que acredita la realización del camino se obtiene en la oficina del peregrino y se llama la Compostela. Hay otra forma de usar la estructura del camino, como son la deportiva, la culinaria, la histórica, pero este sentido estricto, en sentido estricto, no es realizar el camino. Esto es otra cosa. Y en coherencia personal no se debería de usar la credencial ni obtener la Compostela a Santiago. Este es un debate. El otro día, hablando con Luis, le decía un poco que somos hijos de nuestro tiempo y que hoy en día en Europa, Luis me confirmaba en cierto sentido que también en los países hermanos de Sudamérica, en los países hispanos, también estaba ocurriendo esto, ¿no? La secularización de la sociedad. Yo entiendo que el Camino de Santiago se puede hacer de muchas maneras. Lo entiendo y lo acepto. Pero el origen es la pietatis causa, es decir, acudir a la tumba del apóstol por motivos cristianos, católicos y apostólicos. Espero, pasamos a la diapositiva número 28. Espero de todo corazón que no os haya aburrido mucho. Espero que os hayáis quedado con una idea muy general de lo que son los orígenes del cristianismo en Hispania. Haciendo un pequeño repaso, nos basamos en 4 teorías: la posible venida de San Pablo, la posible venida que confirmamos los creyentes de Santiago Apóstol, los 7 varones apostólicos y la venida de los mercaderes romanos, los mercaderes, los comerciantes y los soldados romanos. Espero de verdad que os haya gustado. El medio de Zoom, no pido disculpas porque el medio por Zoom, mis conferencias suelen ser en persona y esta es la primera vez que la conferencia la realizo por Zoom, así que pediros disculpas si en algún caso ha habido algún error técnico y estoy encantado pues, de haber estado con vosotros.